Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Pathway to Paradise Ministries presenta Profundizar, su estudio bíblico diario con el pastor David Salazar. Estimados amigos, nuevamente bienvenidos a este espacio de estudio. Es para mí un privilegio el poder compartir con ustedes una vez más de la palabra del Señor. Hemos estado analizando en esta semana acerca de la Santa Biblia y esta como la sola Escritura, que es en realidad esa expresión que usaron los reformadores para poder indicar de que toda creencia, toda doctrina, todo dogma y todo ese conocimiento de quién es el Señor tiene que ser basado y tiene que encontrarse en la Escritura, en la Santa Biblia. Y esta expresión, esta manera de pensar, también debería ser en nosotros algo real y latente, porque nosotros tenemos que basar toda nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestra doctrina en la santa palabra de Dios. Y en ese sentido, el tema de hoy tiene que hablar algo con este don que el Señor dio también a la Iglesia Adventista a través del ministerio de la hermana Elena G. de White, que demostró tener el don de la profecía en su vida y también en sus escritos. Por lo tanto, entender la relación entre sus escritos a la Biblia es un tema importante para nosotros porque muchos atacan a la Iglesia Adventista por tener estos escritos que fueron dados como una inspiración del Señor y muchos dicen que esto suplanta la Biblia. Pero hoy veremos pasajes de la pluma inspirada para entender un poco mejor qué es lo que ella dice acerca de la Sagrada Escritura. Comencemos este estudio con una oración. Amante Padre Celestial, en esta ocasión te agradecemos, Señor, porque tú nos permites estar juntos para estudiar tu palabra. Señor, rogamos en esta hora que tú nos ayudes a comprender la verdad y que tú nos enseñes, oh Dios, a través del Espíritu Santo, cómo entender correctamente tu palabra y también cómo la pluma inspirada, la luz menor, nos indica y nos lleva a entender aún más claramente lo que tú has dejado escrito. Permite, Señor, de que el Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe y que la verdad pueda realmente ser entendida y vivida por nosotros. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar, antes de entrar en los pasajes de la hermana White, vamos a comenzar leyendo en el libro de Lucas, el capítulo 20, versículos 1 al 8. Notemos aquí una historia que Cristo usa para hablar acerca de un hombre que fue realmente considerado profeta. Notemos lo que el Señor Jesús nos dice en esta historia. Un día que Jesús estaba en el templo enseñando al pueblo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio tal autoridad? Jesús respondió: yo también os daré una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Ellos razonaron entre sí: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué no le creísteis? Y si le decimos de los hombres, el pueblo nos apedreará porque están ciertos que Juan era profeta. Así respondieron que no sabían de dónde era. Entonces Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. En este interesante encuentro entre Cristo y estos hombres, líderes de iglesia, líderes de toda Jerusalén, de toda la religión judaica, estos hombres vinieron a Cristo con una pregunta interesante. Quisieron conocer qué autoridad tenía Cristo para poder enseñar y decir lo que estaba diciendo. Ahora Cristo, antes de responderles qué autoridad tenía, les hace una pregunta a ellos. Les dice: decidme, ¿el bautismo de Juan era un bautismo de Dios o de los hombres? Estos hombres entendían de que Cristo les dejó una pregunta muy difícil, no porque no conocían la respuesta, sino que no creían en la verdad. Habían rechazado la autoridad de la palabra de Juan. Juan había venido predicando el anuncio del Mesías. Había compartido con ellos y con muchas personas el mensaje acerca del tiempo que vendría el Mesías, el tiempo que tenían que arrepentirse de sus pecados y reconocer que estaban entrando en una etapa final previa a que Cristo venga. Este mensaje de arrepentimiento, de preparar el corazón, de preparar el terreno para la llegada del Mesías, era un mensaje que venía del cielo y no podían negar la autoridad que tenía este hombre, porque no hablaba sus propias palabras. Juan no era un hombre que buscaba la fama, la opulencia, el ganarse un puesto, el ser aceptado, reconocido o alabado por los hombres.
Juan vivía una vida de servicio, de abnegación y absolutamente de ministerio para Dios. No había nada en la vida de Juan que pudiera ser tachado como algo de un hombre pecaminoso, un hombre egoísta, un hombre vanaglorioso. Juan era un hombre sencillo, un hombre que demostraba que venía de Dios. Y sin embargo, estos hombres, a pesar de ver evidencias tangibles, muestras categóricas de que Juan era un hombre de Dios y que su mensaje estaba pegado a la Sagrada Escritura, estos hombres no reconocieron ese mensaje y por lo tanto no podían tampoco creer ni aceptar la autoridad de Cristo. Por esa razón Cristo les dice, como ustedes dicen que no saben, tampoco les puedo decir con qué autoridad hago las cosas. Esto era una evidencia de que estos hombres, al no aceptar a Juan, no podrían ver ni aceptar a Cristo. Ellos mismos se condenaron por su incredulidad, por su amor a sí mismos y por su odio y rechazo a quien vive y predica la verdad. Es así también como en el tiempo de hoy tenemos algo similar con los escritos de la hermana White. Porque para muchos que son incrédulos en la palabra de Dios, sus escritos tienden a ser algo que no es necesario. Aquellos que no creen en la Escritura, no creen en la autoridad de la Escritura sobre sus vidas, tampoco van a creer, ni aceptar, ni siquiera escuchar los escritos de la pluma inspirada. Para poder comprender la inspiración de los escritos de la hermana White, hay que aceptar primero la Sagrada Escritura, porque la Sagrada Escritura es la autoridad, es la fuente principal y la pluma inspirada es apenas una fuente menor, una luz menor que nos apunta y nos aclara aún más la Escritura. Si nosotros dudamos de la palabra de Dios, si no queremos escuchar lo que ella nos dice, vamos a negar, vamos a rechazar el don de profecía, los escritos de la hermana White. Mas si nosotros aceptamos la palabra de Dios, sola Escritura, como la fuente principal de nuestra vida, como la única luz verdadera, y que es la luz de Dios y es la palabra de Dios, vamos entonces a discernir y entender que el don de profecía es un cumplimiento de la palabra de Dios y es un cumplimiento de la profecía bíblica, porque el Señor no dejaría a su pueblo en el tiempo del fin sin una luz profética, sin una verdad de la palabra de inspiración que ayudaría a preparar a su pueblo para su venida. Al igual como Juan el Bautista fue necesitado para preparar la venida del Mesías, el Señor envió a su mensajera con el mensaje que prepararía el corazón, la vida de las personas para recibir a Cristo, para poder estar de pie delante de Dios cuando Él venga. Y por esto, la hermana Elena G. de White siempre apuntó a la Biblia. Ella nunca quiso que nosotros dejemos de estudiar y creer en la palabra de Dios y que vayamos siempre a la palabra de Dios, a la Santa Biblia, como la única autoridad nuestra. Noten ustedes los siguientes pasajes de cómo ella revela su visión acerca de la Escritura. El primer pasaje se encuentra en el libro El conflicto de los siglos, la página 581, donde leemos: Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de la mayoría, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, deben ser considerados como evidencias en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si lo autoriza un categórico "así dice Jehová". Vemos en esta cita que la sierva del Señor nos dice y nos afirma que el pueblo de Dios en la tierra debe sostener la Biblia y la Biblia sola, que es la base, el fundamento de toda doctrina y base de todas las reformas. No habrá ni opiniones humanas, ni concilios humanos, ni la voz de la mayoría, nada de eso, ni en parte ni en conjunto, que puede ser considerado como una verdad, como una evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Ella nos dice, antes de aceptar cualquier doctrina, enseñanza, precepto, tenemos que estar absolutamente seguros que la autorización es "así dice Jehová". Ahora vayamos a la siguiente cita, que se encuentra en la revista Review and Herald, enero 20 de 1903, donde nos dice:
El Señor ha enviado a su pueblo mucha instrucción, línea sobre línea, precepto sobre precepto, aquí un poco y allí un poco. Se presta poca atención a la Biblia y el Señor ha dado una luz menor para llevar a los hombres y mujeres a una luz mayor. Oh, cuánto bien se lograría si los libros que contienen esta luz se leyeran con la determinación de llevar a cabo los principios que contienen. Habría 1000 veces más vigilancia, 1000 veces más abnegación y esfuerzo decidido, y muchos más se regocijarían ahora a la luz de la verdad presente. Notemos entonces nuevamente cómo ella hace un énfasis de que el problema en nosotros es que no estudiamos la Biblia. La razón por la cual el Señor ha dado la luz menor es para apuntarnos y llevarnos a la luz mayor. ¿Cuánto, dice ella, se lograría si nosotros podemos estudiar la palabra de Dios, la Santa Biblia, con la determinación de llevar a cabo en nuestras vidas los principios de la Biblia? Pero tristemente no hemos hecho esto y por eso el Señor ha tenido que enviar esta luz menor que nos enseña paso a paso y detalle tras detalle cosas que nosotros, por nuestra incredulidad, por nuestra falta de estudio, no hemos percibido de la palabra de Dios. Pero en realidad, la Santa Biblia contiene todo lo que necesitamos para nuestra vida, contiene toda enseñanza e instrucción requeridas por el Señor para nosotros. Ahora pasemos a la tercera cita que se encuentra en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 2, la página 535, donde nos dice: no están familiarizados con las Escrituras. Si hubieran estudiado la palabra de Dios con un deseo de alcanzar la norma bíblica y lograr la perfección cristiana, no habrían necesitado los testimonios. Es porque han descuidado el conocimiento del libro inspirado por Dios, por lo que Él ha intentado alcanzarlos por medio de testimonios sencillos y directos, llamando su atención a las palabras inspiradas que no han obedecido y urgiéndolos a armonizar su vida a sus puras y elevadas enseñanzas. Aquí vemos nuevamente cómo la sierva del Señor afirma que la razón por la cual tenemos la palabra inspirada, los testimonios que el Señor envió por medio del hermana G. de White, es porque nosotros hemos descuidado la palabra de Dios, no hemos querido realmente alcanzar la norma bíblica y elevada, ni tampoco queremos tener una perfección cristiana. Como cristianos, como pueblo de Dios, descuidamos el estudio de la Santa Biblia y preferimos escuchar o ser entretenidos por personas que traen mensajes que apaciguan la conciencia, que nos ponen a dormir espiritualmente y no nos llevan ni nos apuntan a la palabra de Dios, a vivir una vida victoriosa por medio de Cristo. Y es así como vemos un contraste categórico, transparente, entre aquellos que profesan servir a Dios y simplemente traen un mensaje de entretenimiento, de hacernos sentirnos bien en la condición en que estamos, una condición de pecado, versus el mensaje del Señor que nos lleva y nos muestra la necesidad de un Salvador, la necesidad de ser transformados por su gracia, de poder dejar a un lado el pecado por el cual Él ha pagado el precio, el pecado que Él nos ha perdonado, y aferrarnos de Él para alcanzar una vida victoriosa. Los testimonios de la hermana White son mensajes directos y hablan claramente acerca de nuestra condición y de nuestros pecados, mostrándonos que tenemos que ir a Cristo, mostrándonos que también necesitamos un arrepentimiento genuino y ser perdonados, transformados por Cristo. Es así como la sierva del Señor cumple el mismo trabajo, el mismo ministerio que tuvo Juan el Bautista, porque él también trajo un mensaje de Dios apuntando a los hombres a la necesidad del arrepentimiento, a la necesidad del estudio de la palabra de Dios, a buscar al Mesías prometido que estaría por llegar. Que el Señor en este día te ayude a creer en la palabra de Dios y creer también en sus profetas, para que puedas, por su gracia, prepararte y estar listo para su venida. Dios te guarde y te acompañe en este día. El Señor te bendiga ricamente. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries. Para obtener más recursos de estudios bíblicos, incluidos libros, DVDs y guías de estudio, visite elcaminoalparaíso.org o llame gratis al 855-447-8788. Para apoyar este ministerio con su contribución deducible de impuestos, visite elcaminoalparaíso.org o llame al número gratuito 855-447-8788.